diputados locales inician hoy la discusión de las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de las alcaldías. Esta es la información. El Pleno de la Asamblea Legislativa discutirá este miércoles las leyes secundarias para la Ciudad de México. Luego de decretar receso por falta de quórum, el presidente de la mesa directiva, Adrián Rubalcaba, señaló que se sigue trabajando en comisiones para la aprobación de los dictámenes faltantes. Los apartados que se aprobarán en el Pleno son la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica del Poder Judicial, además de la Ley de Alcaldías. Había dictámenes que estaban listos para ser sesionados, sin embargo, teníamos pendientes 2 iniciativas que se van a votar ahorita con la finalidad de no perder más tiempo. Las que estaban listas para votarse el día de hoy ya estaban en la mesa, no hubo los números de diputados para poder llevar a cabo la sesión, y entonces lo que vamos a hacer ahorita en la Comisión de Administración Pública es adelantar estos 2 paquetes que tenemos con la finalidad de que mañana se voten 3 paquetes de leyes y un reglamento para poder ir avanzando y que no nos gane el tiempo. En el apartado de alcaldías, Rubalcaba adelantó que ya se tiene previsto el salario que recibirán los concejales en cada demarcación. Indicó que el monto que recibirán no pone en riesgo las finanzas de cada alcaldía. Terminamos resolviendo que el pago de los concejales llegara a un punto medio y se está resolviendo que tenga un salario de 20,000 pesos. El presidente de la mesa directiva señaló que será este 22 de diciembre el día que se apruebe el presupuesto para la Ciudad de México. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.